¿no? Vamos a tener que en breve empezar con la clase de hoy, que es la presentación de los ejemplos, ¿no? ¿Quién tiene preparado el PowerPoint para iniciar y en qué secuencia? Veo que José pudo entrar, José Bierring, que tenía problemas de conexión. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo están a todos? Perdón que tardé en conectarme, tenía problemas y después cuando me conecté no tenía audio. Bueno. Le mando la felicitación a Camila Ríos, porque vos preguntabas en qué comisión está, y yo gritaba en la mía y no salía el audio. Así que bueno, felicitaciones a Camila por el 4º premio. Bien, bueno, Anita, no sé si los chicos te escribieron en privado o cómo por el tema del premio. Todavía no, pero supongo que me van a escribir, la mayoría ya tiene tu contacto. O sea, lo dan los chicos, mi contacto. Está bien. Sí, así ahora nos dedicamos a esto. Bueno, ¿quién empieza entonces? Vamos a acelerar un poquito y tengan en cuenta que y media tenemos que... Hay una compañera que no puede ingresar, no sé si la tienen que aceptar o es otro problema. Alejo, ¿podrás aceptar a la chica que está esperando, por favor? Sí, quédense tranquilos que a medida que van ingresando yo los voy aceptando, por pero ahí hubo no hay nadie gente en sala de espera. Bueno, yo soy el que tengo que arrancar. Si quieren, comienzo. ¿Tienen todo en un mismo PowerPoint? No. Tenemos PowerPoint cada uno. Qué lástima. Bueno, no importa. Entonces, tenés que habilitar, por favor, Alejo, a Esteban, a Omar, a José Bierring, a Javier Pérez y me está faltando uno más. Felipe. Y a Felipe. Tenés que habilitarlos ya ellos 5 para poder compartir. Sí, pueden compartir tranquilamente, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿les parece bien que empiece? Sí, ya. Bueno. Perdóname, obviamente que esto está en el contexto del segundo trabajo práctico de esta materia, que va a tomar como eje edificios vinculados a la educación, la mayoría de ellos universitarios, así que sobre estos vamos a trabajar algunos aspectos para concluir los contenidos de teoría 1 del presente curso lectivo. Adelante, Esteban. Bueno, el ejemplo que voy a presentar tiene que ver con la ciudad universitaria de Buenos Aires. Como fechas puse el año 1963 y 1966, me parecía importante ubicar la obra en tiempo y en espacio, que ahora lo voy a hacer rápidamente, así nos centramos en el análisis un poco principalmente de los pabellones, pero no quería iniciar la presentación sin un poco hacer referencia al tema del emplazamiento y un poco también cómo surge o de dónde viene esta idea de ciudad universitaria que ya se venía hablando en Buenos Aires, hasta podríamos hablar desde la visita de Le Corbusier a Buenos Aires en el año 1929, y después esta es una imagen del año 1939 que nos muestra también cómo ya estaba la inquietud, esa idea de encontrar un espacio, un lugar para ubicar los edificios principalmente de algunas facultades que estaban dispersas y que necesitaban de alguna manera de un espacio que las pueda congregar, las pueda unir. Y en ese sentido se elige, después de varias idas y vueltas, se elige lo que es la Costanera Norte, en el lugar próximo donde está Núñez, muy próximo al Río de la Plata, que en esta imagen lo vemos en la parte superior. Y este es el proyecto de los arquitectos Eduardo Catalano y Horacio Caminos, que es del año 1962, y que nos muestra todo un sistema, ¿no?, de edificios vinculados en un espacio que, como una de las premisas fundamentales, también estaba esta idea de ampliación en un espacio que permitía el crecimiento, unidades que podían, de acuerdo a las necesidades, ir replicándose y bueno,
al tener la costa un espacio amplio, daba esa posibilidad. Y también mencionar que estas tierras fueron ganadas al río, ¿no? Acá lo que quería mostrar es un poco ese espacio en el cual se van a ubicar estos pabellones. En el margen superior derecho aparecen los 4 principales, estos pabellones que se iban a construir, y que finalmente se terminaron haciendo 2, justo en el año 1966, bueno, por temas conocidos que tienen que ver con la dictadura y con momentos que no permitieron la materialización o la concreción del proyecto original, que si vemos en la foto de la derecha, pueden observar las huellas, ¿no? Tenemos los 2 edificios que finalmente se terminan materializando y los otros que terminaron quedando en lo que tiene que ver con los cimientos. Justamente uno de esos edificios era uno de los edificios que se iba a construir, el pabellón de arquitectura, ¿no? Yo acá leo esto rápidamente, dice: la primera etapa ejecutiva, que incluía los 4 pabellones mayores, fue licitada a fines de 1962, adjudicada y construida en parte entre 1963 y 1966, cuando se interrumpió el proceso tras la Noche de los Bastones Largos. El pabellón 2 llegó a inaugurarse poco antes de este episodio. Hacia 1969, la construcción del pabellón 3 se encontraba avanzada, por lo cual fue ocupándose de manera parcial. Finalmente se habilitó en 1973, aunque no concluido completamente, con la Facultad de Arquitectura. En cuanto a los pabellones 4 y 5, llegaron a construirse las fundaciones y plateas de los subsuelos. Yendo un poco a lo que son las obras o estos pabellones con los que ustedes van a tener algunos de ustedes van a tener que trabajar, yo quería tomar un punto que Eduardo Gentile va a tocar en el próximo teórico, que es el punto 5, que dice: otorgar versatilidad al objeto a proyectar para permitirle adaptarse a situaciones cambiantes. Eso me parece muy interesante, porque desde un inicio estos edificios son pensados, ya van a ver las plantas, como edificios que pueden adaptarse como a distintas posibilidades de armado, de uso y de diseño de sus plantas. Acá, por ejemplo, en una revista sale publicado, dice: obtener unidades de edificios flexibles y adaptables con posibilidades de expansión en elevación, dentro de un volumen final compatible con las máximas demandas, tendiendo a una unidad, a una económica y racional dimensión, explotación de los servicios. Vemos un poco también en el momento que se construían, ¿no? Acá vemos estos enormes bloques, porque cada uno de ellos, fíjense que llega a tener 150 metros de largo por 74 metros de ancho, y bueno, como decía recién, otorgan una gran versatilidad en cuanto a que son edificios, grandes contenedores de funciones o de usos muy diversos, que lo vamos a ver más adelante en algunas imágenes. Acá hay otras fotos que en el momento de su construcción, ¿no? Un poco vinculado también con esta idea o con este primer ejercicio que ustedes hicieron, el trabajo práctico número 1, ¿no? Con la forma que arrojan estos grandes pabellones, ¿no? Si uno los tiene que simplificar o tiene que hacer un esquema para desde lo formal para dar cuenta de estos objetos, me surge o me viene también la palabra repetición, ¿no? Esta idea de estos edificios que se pueden repetir, digamos, como ustedes lo vieron o lo desarrollaron en el trabajo práctico número 1. También la filosofía como referente ideológico, ¿no? Me parece que esto también está implícito, lo dejo como título para que ustedes lo puedan indagar. Son edificios de hormigón armado, que tienen una impronta o una materialidad que los hace
digamos, cuando uno los recorre o cuando uno, acá en la Ciudad de La Plata pasa lo mismo, cuando uno visita ciertos edificios, los puede contextualizar rápidamente en cuanto a la época, al momento en el que fueron construidos. Acá también algunas fotos de su construcción, fíjense el interior de estos pabellones, en la imagen de la izquierda, y a la derecha tenemos una imagen también de estos sistemas de circulación, cuando estaban también materializándose en hormigón armado, y en la parte baja, bueno, ya en funcionamiento. Veamos un poco de cómo son las plantas, ¿no? Que esto es lo más interesante y me parece la riqueza que tienen para los que tengan que analizar estos pabellones. Acá estamos situados en la planta baja, que fíjense que claramente es una grilla que, fíjense que esta forma rectangular tiene unos puntos, que son las columnas de una forma también muy, muy particular en cruz, que están dispuestas formando cuadrantes. Ustedes fíjense que no es entre las columnas, si uno tomara 4, solo en las esquinas se forma un cuadrado, en el resto de la composición tenemos una distancia de 16 por 12 metros de separación entre una y otra, y después tenemos un espacio interior que tiene que ver con el corazón de este pabellón, que es más cerrado y que tiene que ver con los servicios y con, digamos, los sistemas de movimiento. Y en el centro, fíjense ahí donde dice patio central, es como el gran protagonista de estos edificios y un poco el espacio que conecta todas las plantas es ese patio central, que ahí lo estamos viendo en lo que es el nivel, no es nivel 0, pero es en la planta de acceso a estos grandes pabellones. Bueno, después pasemos a lo que es el subsuelo. Fíjense, nuevamente vemos una planta quizás distinta, porque acá tenemos todo lo que rodea, ahí que aparece con el número 6, tiene que ver con los estacionamientos. Después hay también actividades cerradas, como es el auditorio, los servicios, y bueno, distintas aulas que también, o talleres que están en el nivel bajo cero, y que funcionan también como una especie de plataforma, pues hoy veíamos la planta baja que está como sobrelevada, y termina como que de alguna manera emerge también un poco a lo que es el nivel 0. Cuando pasamos a la planta tipo, porque a partir de lo que es esa planta baja que hoy veíamos para arriba, encontramos una planta que se va a repetir y que no está condicionada. Fíjense, claramente es una planta que, salvo los núcleos, lo que es la escalinata, las escaleras de comunicación vertical, el resto vemos la misma planta que hoy veíamos en planta baja, y el hueco, obviamente, del patio ese que conecta, de alguna manera, es el pulmón que tiene todo este edificio, ¿no? Acá vemos el corte, realmente muy, muy interesante. Podemos ver lo que es la planta baja, ¿no? Fíjense esta idea de la relación entre el interior y el exterior, son cosas que está bueno que ustedes las empiecen a reconocer a través del corte, cómo ese nivel 0 tiene una especie en cuanto a lo que es la apertura, ¿no? de esa planta baja, ¿no? en este caso, ¿no? En este punto, y cómo esta plataforma o esta idea escalinata que va a tener, que va a ir comprimiendo de alguna manera con esta otra escalinata que tenemos por acá también, este espacio, y va a generar como una especie de podio, ¿no? Cuando uno observa la planta, es como que esa planta baja termina conduciendo y llevándonos a un gran podio que termina siendo el corazón, el pulmón, como hoy decía, de este pabellón. Y también me resulta interesante en ese patio, cómo está coronado en la parte superior con esta especie de claraboya o de esas formas triangulares que tienen para el ingreso de la luz, ¿no? También todo en hormigón armado, y que permite a través de estas lucarnas, a través de estos puntos, el ingreso de luz. Y bueno, y también algo que se ve en este corte y que es que tiene un gran protagonismo, es el casetonado, ¿no?
estas losas que ustedes ven por acá, ¿no? Estas losas que permiten el paso de todas las instalaciones y que también dan como cierta riqueza para los espacios que uno vive dentro de este gran edificio, este gran contenedor, ¿no? Es la palabra que a mí me gusta utilizar, ¿no? Acá hay detalles, yo acá anoté como parte del trabajo práctico número 1, vincular las partes, ¿no? Cómo se van vinculando. Recién yo mencionaba esta idea en la parte alta de estas claraboyas, fíjense acá vemos los detalles, y en planta también, es muy lindo poder analizarlos y ver cómo se van vinculando, cómo se van articulando todas las partes del conjunto, al igual que en la planta que vemos acá, con todo este casetonado, hay toda una grilla muy bien pensada, muy bien articulada, que nos permite concretar el proyecto, ¿no? Bueno, algunas imágenes hoy en día, ustedes para que se ubiquen, acá está el estadio de River Plate, y acá vemos estos dos grandes pabellones, edificios que recién mencionaba. Obviamente tierras, como hoy comentaba al inicio de esta presentación, tierras ganadas al río. Bueno, esta es la imagen, qué interesante analizar también el lenguaje, ¿no? Cómo es esta imagen, la propuesta de estos arquitectos, y cómo esa articulación que veíamos hoy en planta también la podemos analizar en cuanto a lo que es la vista del edificio y cómo se van articulando las partes, ¿no? Bueno, algunas imágenes también de ese exterior. Y quería, para cerrar, citar a un arquitecto que hace un tiempo hizo, en el año 2014, realizó una conferencia justamente sobre la ciudad de Buenos Aires, y fíjense, lo voy a leer porque me parece realmente muy interesante. Dice: el pabellón 3, el que tiene que ver con la Facultad de Arquitectura, dice, de Ciudad Universitaria, siempre estuvo al alcance de la mano como ejemplo de todo lo que no debíamos hacer cuando proyectábamos. Cada vez que nuestras propuestas eran monótonas, indiferentes o frías, aparecía reencarnado todos los males a los que en ese entonces la Escuela de Buenos Aires se oponía fervientemente. Asentíamos con la cabeza, sí, aunque por dentro los argumentos no terminaban de convencernos. Para muchos de nosotros siempre existió algo fascinante en estos pabellones. Esta conferencia, la que presentó este arquitecto, intentará avanzar sobre ciertos argumentos cuyo andamiaje se construye al margen del sentido común. Lo que presenta no es en absoluto una descripción historiográfica, sino un intento de especulación, un esfuerzo por articular la teoría de que los pabellones proyectados por Eduardo Catalano y Horacio Caminos son una de las construcciones que mejor pueden describir la capacidad performativa de la arquitectura. Y cuando leí esta cita, me parecía ver qué significaba esto de capacidad performativa de la arquitectura, ¿no? Busqué la definición y decía, las acciones, ¿qué quiere decir capacidad performativa? Las acciones o los cuerpos son performativos cuando producen generación de realidad por transformación de la misma. ¿Y a qué me refiero? A estas imágenes con las que voy a cerrar esta presentación, que tiene que ver con estos espacios y cómo son transformados y cómo se apropia en los actores que están involucrados con estos espacios, y que me parece que es muy, muy interesante ver cómo van variando, cómo se van transformando y van mutando en lo que tiene que ver con los usos y con la necesidad que puedan tener en ese momento, ¿no? Fíjense el casetonado, el que hacía referencia, también la imagen esta de ese telón que aparece con todos los nombres de gran parte de los desaparecidos, que formaron parte de un concurso, ese gran, podríamos decir, mural que se termina generando en el interior del espacio, termina siendo resultado de un concurso, y bueno, inaugurado dentro justamente de la Facultad de Arquitectura, porque el otro pabellón corresponde a la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? Pero fíjense también cómo este espacio va cambiando y va mutando, ¿no? En cuanto a los usos y los requerimientos que le son
necesarios, ¿no? Y quería cerrar con esta imagen que tiene que ver con el acto que se hizo el día de la inauguración del mural, y cómo ese espacio que veíamos recién, que funcionaba como comedor, termina funcionando como un gran auditorio, ¿no? Ese es un poco el mensaje que quería dejar de estos pabellones. Bien. Bien, ¿quién sigue? Yo, Ana. Buenísimo. Estoy compartiendo. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Estaría Bueno. bueno para complementar lo que dijo Esteban, escuchar a alguien que haya cursado ahí, a ver qué dice. Por ejemplo, a Fernando William, lo podemos invitar un día que venga a hablar de su experiencia como alumno en la FADU, UBA. Bueno, adelante, José. Bien, el caso mío, digamos, tiene muchos puntos de contacto con el que presentó Esteban, porque también corresponde al área universitaria, y tiene que ver con los emprendimientos que tomó la Universidad Nacional de La Plata dentro del contexto de posteriores a la Ley Orgánica de Universidades Nacionales, en donde se propuso de alguna manera reagrupar, en un intento de plantear un orden que se había, por distintas intervenciones, perdido o modificado, y agrupar las distintas casas de estudios de la universidad. Es interesante porque este proyecto, y esto un poco para contextualizar, representa una de las modalidades de, digamos, de encomienda o de ejercicio profesional. En la Universidad de La Plata, digamos, dentro de estos intentos que yo menciono, de los cuales voy a desarrollar solamente en forma paralela, ponen en marcha 3 proyectos. El edificio de 3 facultades, desarrollado por la DOP, que es la Dirección de Obras y Planeamiento de la universidad, con lo cual, digamos, profesionales en el marco, digamos, como funcionarios estatales, digamos, en oficinas de gobierno, desarrollan un proyecto. Por otro lado, se desarrolla el proyecto de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Que también representa otra modalidad de encomienda, digamos, que es el concurso de proyectos o de anteproyectos, muy difundidos en la década del 60 y del 70, y la contratación directa, y es el caso de este proyecto, ¿sí? Que en realidad es una encomienda a un estudio de muy reciente formación, en el año 1965, se encomienda el anteproyecto, en realidad, digamos, en muchos lados aparece con la palabra proyecto, y esto después cuando vayan desarrollando algunos conceptos o se vayan metiendo en el ejercicio profesional, van a ver que aparece dentro de los modos de intervención, croquis, ideas preliminares, anteproyectos, proyectos. Bueno, el concurso original, digamos, no el concurso, la encomienda original, perdón, corresponde a un anteproyecto, ¿sí? Que es del año 68 y 69. Esta encomienda se la realiza a un conjunto de arquitectos que tenían como núcleo un estudio de reciente formación, decía en el año 65, 3 años antes, al cual se asocian otros arquitectos, como es la figura de Eitel Traine. Concretamente, el anteproyecto es desarrollado por Miguel Baudisone, Juan Ballester Peña, Jorge Hervín, que tenía también otros antecedentes en arquitectura universitaria, y Eitel Federico Traine, ¿sí? Que también tendrán su paso como docentes en la facultad nuestra. La encomienda del anteproyecto, estos arquitectos se nuclean bajo el nombre de Estudios de Arquitectos Asociados. Más tarde se unirán a este estudio, pero no participan del anteproyecto Lestar y Varas, ¿sí? Por eso en muchos lados, en bibliografía y demás, aparecen mencionados, pero en realidad el anteproyecto corresponde a Baudisone, Ballester Peña, Hervín y Traine. Y al igual que el proyecto que presentaba Esteban, tiene mucho peso el anteproyecto, la idea, pero lo materializado es solamente un porcentaje, que en este caso, que vamos a ver, es aproximadamente el 10% de la superficie proyectada.
El proyecto, bueno, el anteproyecto, ¿sí? Estaba planteado para la zona que aparece aquí en la parte superior derecha de la imagen, que es lo que se conoce como Bosque Este, más concretamente el área que está en proximidades de la Facultad de Medicina, Ciencias Agrarias y Forestales y Veterinarias. En este sector, que aparece aquí como un vacío, el estudio propone, siguiendo, digamos, y estando en sintonía con tendencias internacionales, sobre todo muy alineado con la corriente británica, este proyecto que en sintonía, decía, con otras intervenciones y proyectos de campus, proponen una organización sistémica, ¿sí? Acá hago un paréntesis, no voy a profundizar mucho, pero digamos, en este caso la propuesta se basa en una organización en la cual el arquitecto plantea ese sistema base, ¿sí? Como una estructura, sobre todo de circulaciones y de organización del programa, en la cual sobre una importante red de circulación peatonal y de calles aéreas, las distintas tipologías, que son la otra parte en la cual se apoya el proyecto, se van a ir nucleando. En este caso, el arquitecto plantea una lógica del funcionamiento del sistema, y el proyecto, siguiendo esa lógica, debería ir sumando las distintas tipologías conforme a las necesidades. El proyecto, o el anteproyecto total, alcanza casi los 39.000 metros cuadrados, ¿sí? Un 10% más aproximadamente de la encomienda original. Y el objetivo, por eso se llama Facultad de Ciencias Exactas, era el de nuclear a las distintas casas de estudio, que es las carreras de matemáticas, física, química, farmacia y bioquímica. Además de plantear el edificio que iba a corresponder al INIFTA, ¿sí? Que es el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas Aplicadas, cuyo proyecto se va a desarrollar luego, ¿sí? Como parte del desarrollo de este anteproyecto, en el año 69 y 70. Y va a iniciarse su construcción y va a ser finalizada en el año 75. Esta es la implantación que recién veíamos. Voy a ir pasando. Acá vemos, digamos, en la maqueta la volumetría, ¿sí? En donde las distintas tipologías que yo mencionaba y que ahora voy a contar un poco más en detalle, se van relacionando, vinculando a partir de esta red de circulaciones peatonales. Otra vista de la maqueta del anteproyecto. Distintos dibujos. Y aquí me detengo un segundo porque esto es de la memoria descriptiva, ¿sí? Realizada por los arquitectos y que apareciera en la revista Suma. También es importante, cuando aborden este caso, este proyecto aparece, además de otros proyectos y las intervenciones en universidades nacionales, en la revista Suma, que era un medio de una publicación que todos los profesionales esperaban con mucha avidez, y a través de las cuales digamos, se propagaban ideas o conceptos de distintos concursos a nivel internacional, ¿sí? Quizás en la lógica de ustedes, que son millennials con internet y con el acceso a la información en el celular, no van a poder nunca entender cómo se esperaban estas publicaciones y el peso que tenían o cómo influenciaban los proyectos, aunque no estuvieran construidos en otros proyectos y en otros concursos. En esta imagen que vemos, me detengo un segundo en términos, ¿no? Como nave, cinta, torre, edificios particulares o singulares. Estas son las distintas tipologías, los distintos tipos, ¿sí? De edificios que estaban planteados como una especie de juego, de ensamble, de enchufe, de plugin, que iba a permitir de alguna manera vincular y poner en sintonía este anteproyecto con algunos conceptos que ahora voy a mostrar en
en algunas imágenes y que tenían que ver sobre todo con el contexto británico de arquitectura. Otra imagen de la memoria descriptiva, me parecía interesante, yo recién comentaba estos 40.000 casi metros cuadrados, cómo se dividían, y esto es un poco esa lógica como un sistema de circulaciones, el análisis del programa, y cómo la forma, de alguna manera, surgía como resultado de ese análisis del programa y de una cuestión vinculada con lo funcional y con la lógica de crecimiento. Más de estos análisis, aquí aparece la nave, la cinta, la torre y el edificio particular que yo comentaba hoy, ¿sí? Como los distintos tipos que pueden ensamblarse tomando como base este sistema que tiene una lógica propia. Una vista general del conjunto, y aquí me detengo para comentarles que ese 10% de la superficie que se construyó es el primer módulo que aparece a la izquierda en la imagen superior, ¿sí? Solamente ese sector. Las plantas, en donde se hace un énfasis muy marcado en el tema de las redes de circulación, las redes de servicio, en este caso las instalaciones, en donde, digamos, la arquitectura resulta como la expresión de estos sistemas de organización, las distintas tipologías, los modos de expansión, una arquitectura que toma, a través de la arquitectura de sistemas, lógicas de organismos vivientes, ¿no? En estas décadas aparecen términos como la piel, el crecimiento, la mutación, la transformación, ¿sí? Los ciclos de vida también se habla. La caducidad, todos ellos, digamos, atributos de los organismos vivos y que de alguna manera en estos sistemas se van mostrando. Y aquí me detengo un poco, hago una relación con lo que es la arquitectura móvil, ¿sí? Y lo que es las ciudades móviles y las ciudades enchufables, un poco como para poner en contexto de esta influencia que yo mencionaba hoy, influencia británica y alemana también, pero en este caso para este estudio, particularmente británico. Y un poco la relación visual, ¿no? De cómo esta imagen que vemos a la derecha, que había mencionado recién, de las distintas tipologías que se conectan, y las otras imágenes de las Plugin City, del grupo Archigram, del año 1963, 1964, fíjense que son contemporáneos al desarrollo del proyecto, pero cómo esas ideas de vincular distintas tipologías e interconectarlas. La torre, que es una torre, son torres, y cómo, digamos, se busca en el tratamiento o la expresión de algunos sistemas constructivos esa semejanza con otras torres en otras latitudes y en otros continentes, pero eran esas ideas que estaban a nivel internacional. En este caso es de Peter Cook, Archigram, ¿sí? Digamos, un proyecto de torres que se van enchufando. En este caso es el proyecto de ciudad oceánica de Kikutake de 1962. Y en este caso es la torre Nagakin, ¿sí? De Kurokawa. También, digamos, cómo se busca en esta torre de una simpleza mucho más grande, ¿no? Pero de alguna manera emular ese crecimiento modular y esa volumetría como resultante de un núcleo central a partir del cual se van anexando cápsulas, como en este caso. No son lavarropas, son viviendas. Y bueno, finalmente este es el edificio que se construyó, que es el del Linista. Estas fotos que elegí son del año 2005, porque las fotos actuales, digamos, el entorno cambió, porque la universidad construyó, en el área donde se había desarrollado el anteproyecto, construyó la Facultad de Periodismo. Estas fotos me parecía que eran, digamos, permitían ver el impacto del edificio. Y, bueno, el uso, digamos, como expresión o como retórica de las instalaciones a la vista, los parasoles, ¿sí? Un esfuerzo por mostrar colores, nuevos materiales, los plásticos, acrílicos, estructuras modulares, estructuras móviles.
Y en este caso, lógicamente, y acá hago un juego, digamos, de contrastar imágenes. Esto es una imagen de los laboratorios de Leicester, de Stirling y Gowan, ¿sí? Un proyecto de la década del 60, unos años antes. Y busqué más o menos tomar las fotos, en ese momento, en el 2005, de ángulos similares, para ir comparando cómo este edificio buscaba de alguna manera la cita o la vinculación con lo que es el neofuncionalismo británico y esta arquitectura industrial. Los elementos de las instalaciones que se expresan, ¿sí? Buscando ese aire industrial propio de la arquitectura británica, las transparencias, los materiales, las distintas perspectivas, que en definitiva nos hablan de búsquedas similares, pero con un tema de una tecnología que tiene que ver con los contextos nacionales diferentes. Los interiores, a la izquierda Leicester y a la derecha Inifta, fíjense hasta las mismas carpinterías. El tema de los colores propios de la década del 70, la gráfica pop, el cómic. Y en este caso, un elemento singular propio del desarrollo británico, que es una estructura poliédrica, ¿sí? Amigo, no. En el contexto te saqué 700, no, 600 tenía en el Ariel, buchecito. apagá tu 1700, micrófono. dame 500 y estamos. Hola, bueno. Sí, 600, sí. Retomo, digo, esta nave... No, que haya una tanga nomás ahí, tiran el auto. Bueno. Bueno, decía, esta nave con una estructura poliédrica, con un desarrollo tecnológico propio de la arquitectura industrial británica, y de alguna manera el intento vernáculo local que se queda en el camino y no llega, digamos, a plasmar tecnológicamente, dado, digamos, las limitaciones del contexto nacional, ¿no? Un poco, digamos, terminaba con esto como para, digamos, también reflexionar sobre esta cuestión de migrar influencias, migrar tecnologías, emprendimientos, digamos, de otras latitudes, y cómo, digamos, esas arquitecturas que muchas veces por ese mismo contexto no llegan a materializarse, incluso también tienen sus limitaciones para lo que es el crecimiento y el desarrollo del proyecto. Nada más. Bien, ¿quién continúa? Digo yo, ¿puede ser, Anita? Dale, buenísimo. La cuestión de la innovación tecnológica es un gran problema en ese proyecto que acabamos de ver, ¿no? Sí. Perdón, una cosita comento nada más. Yo no pude ver en el proyecto si realmente lo que está de la nave, esta imagen que yo muestro tan desfavorable, para mí en el proyecto original estaba previsto otro material y que seguramente por una razón presupuestaria lo han terminado haciendo en fibra de vidrio. Algo parecido ocurrió en el teatro argentino. Pero bueno, es parte de esas décadas y parte de los avatares también. Bien. ¿No? Una cosa, falta Felipe Omar y falta Vito, ¿no? Y media tenemos que irnos, así que si no llegamos a concluir, vamos a tener que terminar en otro Zoom. Digo porque por ahí se han hecho un poquito extensas las presentaciones y bueno, y ya teníamos, empezamos un poquito desplazados por lo del concurso fotográfico, así que bueno, estemos todos atentos porque si llega y media nos vamos a tener que ir a otro Zoom, ¿sí? ¿Se entiende? Perdón, ¿eh? No, está bien. Armo un Zoom ahora y se los paso. Bueno, si quieren. Dale. Bueno, no. perfecto. Bien. No, perdónanos, Felipe, avanzamos. No, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Bueno, genial. La obra que me tocó contarles es el Instituto Tecnológico Kanagawa, que está ubicado en la ciudad de Tokio, en Japón, diseñado por el arquitecto Junya Ishigami y asociados, y es un workshop, una especie de aula-taller ubicada en un campus de arquitectura y tiene una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados.
Hasta aquí venimos haciendo un recorrido por múltiples obras de arquitectura, encontrando algún aspecto en particular a partir de determinados ejes de análisis. Y en el espacio del esquicio empezamos a entender que en realidad una buena obra de arquitectura condensa una gran cantidad de estos ejes de análisis que estuvimos trabajando, que se solapan, que se interconectan, que interactúan, y que tenemos que empezar a entender que una obra hay que empezar a encontrar esta gran cantidad de ejes. Pero además de eso, tenemos que empezar a entender que a una obra hay que ponerla en contexto, y al arquitecto también. Tenemos que empezar a hacernos una serie de preguntas. ¿Quién es? ¿Qué propone? ¿Su búsqueda? ¿Cuál es su discurso teórico? ¿De dónde es? Y fundamental, ¿a qué época pertenece? ¿No? Para poder contextualizar tanto al autor como. Y en este caso estamos hablando de un arquitecto japonés, contemporáneo, nació en 1974, se recibió en el año 2000, igual que Esteban y yo, que nacimos y nos recibimos en los mismos años, y a partir de ese momento empezó a trabajar en el estudio Sanai, a vincularse con unos arquitectos que generan un discurso teórico en común y que nos hace entender que la obra que vamos a analizar no es una obra aislada, sino que está dentro de un contexto determinado y dentro de una búsqueda determinada. Este grupo de arquitectos trabajan mucho con cuestiones tecnológicas, pero vinculadas, ligadas, enfocadas a llevar las cuestiones sensoriales de la obra, las cuestiones perceptivas, las cuestiones de relación con el entorno de la obra, a niveles que por ahí hasta aquí no habían sido vistos. Están muy, muy vinculados a todo lo expresivo y a una especie de reinterpretación de la obra y de reinteracción de la obra con sus sitios. Y estas son algunas de las obras que ha desarrollado el arquitecto, que sigue vinculado al estudio Saná, y que cuando empezamos a recorrer un poco también la obra de Saná, empezamos a encontrar similitudes desde el lenguaje, desde la imagen, desde lo visual, desde el uso de la tecnología, como decíamos hoy, enfocada con un objetivo determinado. Hay una búsqueda en común. Me parece importante entender que esta obra forma parte de una línea, de una búsqueda, no es un elemento o un instalado en particular. En el caso de la obra que vamos a analizar, me parecía que era importante también empezar a hacernos, para contextualizar la obra, preguntas acerca del sitio, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades del sitio? ¿Cuál es la escala? ¿Cuáles son los elementos que conforman ese sitio? Y también qué herramientas tengo para indagar en eso, porque obviamente hoy más que nunca no tenemos posibilidad de trasladarnos a conocer la obra, o sea, mostrar una obra, o estamos obras que podemos llegar a visitar en algún momento, difícilmente podamos, pero tenemos herramientas o aplicaciones como Google Earth que nos permiten no solamente tener una vista aérea de la obra o de un sitio, tener escalas de aproximación, inclusive tener un recorrido peatonal a partir de la herramienta del Street View, que nos permite tener un conocimiento de la obra y un cierto recorrido de la obra que nos ayuda mucho a entenderla. En este caso, esta primera foto aérea nos cuenta que el sitio está emplazado en un contexto urbano consolidado, y también el pabellón en particular está dentro de un campus universitario, entonces tiene relaciones con un entorno inmediato que no es el espacio público de la calle, y que le va a permitir a la obra o al arquitecto tomarse determinadas concesiones en función de la búsqueda que está realizando. Y empezamos a hacer un acercamiento de la obra, a bajar al observador, ¿no? Y empezamos a descubrir ese pabellón construido a partir de un prisma regular, en una planta, que está contenido por edificios de varios niveles, pero también está contenido por una masa de árboles, y que hace que se vincule en forma abierta a una plaza seca que acompaña en el diseño, y una plaza húmeda que se encuentra hacia el costado. Y también preguntarnos cuál es la búsqueda del arquitecto, qué nos está queriendo contar con la obra y en qué se inspiró, de dónde nace la idea de la obra, que es uno de los temas que también vamos a empezar a trabajar con fuerza en los próximos análisis. En este caso, vemos la imagen del cuadro inferior, ese bosque denso,
con una cantidad de troncos de árboles que generan referencias o puntos espaciales bien concretos, pero también ese bosque que interactúa con esas manchas zigzagueantes de agua y de verde que van generando situaciones absolutamente dinámicas y que van interactuando con esa disposición natural de la ubicación de los troncos de los árboles. Y si vemos la imagen superior de esta maqueta de estudio, encontramos una situación similar. Frente a esa aparente rigidez o regularidad, ese prisma, con esos bordes definidos, con un único nivel, una altura más o menos de 5 metros, empezamos a encontrar un bosque de elementos dispuestos de una manera fluida, aparentemente aleatoria, que bueno, vamos a empezar a descubrir qué tipo de situaciones espaciales propone esa distribución de un único espacio que empieza a estar condicionada por cómo se disponen esos troncos de árbol en ese bosque interior, esas columnas. Y empezar a preguntarnos cuáles son las estrategias con las que el arquitecto aborda la obra, cuáles son las operaciones que produce y cuáles son los atributos con los que empieza a trabajar para reforzar la idea de esta obra, para consolidarla y llevarla hacia el lado de esta búsqueda que está desarrollando vinculado con este estudio de Santiago. Estos son algunos de los ejes de análisis de los atributos que venimos trabajando, que fui encontrando en la obra. Hay muchos más, esto es como una especie de resumen, pero hay dos cosas que me parecen interesantes para resaltar de este grupo de ejes de análisis. El primero es la gran cantidad, la densidad de temas que vamos a encontrar a los que les toca analizar esta obra, que me parece que refuerza esa idea de entender que una obra de arquitectura no está atravesada por un único eje conceptual, sino por una gran cantidad. Pero por otro lado también es que muchos de estos ejes que van a analizar se van a encontrar como que no tienen una única explicación, no tienen una única implicancia sobre la obra, se generan situaciones de una cierta ambigüedad. La palabra ambigüedad es muy utilizada en los textos o en los autores que explican un poco la condición de la obra, y nos vamos a encontrar con determinados ejes de análisis que según desde dónde observemos, según de dónde interpretemos o el punto de vista que demos, podemos encontrar que ese análisis puede salir para un lado o para otro. Eso me pareció súper interesante. Y sin temor de exponer ningún tipo de análisis sobre la obra, no quise subir, nosotros para acercarnos a una obra, en nuestras propias bitácoras, en nuestros cuadernos, hacemos dibujos, hacemos croquis, no quise subir análisis que hice, pero sí que quise subir algunos bocetos que simplificaban la obra, donde me empezaba a hacer algunas preguntas que se van a tener que hacer ustedes y que seguramente algunas no van a tener una única respuesta, y eso me parece interesante de esta obra. Yo me preguntaba, ¿cuál es la forma de la obra de posarse sobre el sitio? ¿Se acuerdan cuando Eduardo Gentile nos hablaba de eso, los primeros teóricos? Y ¿cuál es? O sea, ¿es un prisma que se posa flotando sobre el suelo? ¿O es un recorte de suelo que se eleva y genera ese espacio de transición que tenemos entre el plano del suelo y el plano del techo, donde se empieza a ver esa espacialidad fluida a partir de la presencia de ese bosque de columnas que interactúa en forma dialéctica con el bosque aledaño al edificio, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones de fluidez espacial de la obra desde un punto de vista visual, pero también desde el punto de vista de cómo se transita, porque toda esa flexibilidad que la obra presenta en su espacialidad interior, de repente al momento de entrar y salir del edificio hay que ver si opera de la misma forma o son mucho más limitantes. Me parecían que eran preguntas que nos podíamos hacer que disparan para muchos lados, y es de lo más interesante de esta obra, ¿no? La idea rectora, la abstracción, la metáfora de ese bosque introducido en el interior del workshop, del aula taller, y esa situación de espacialidades fluctuantes y diferentes a partir de la disposición de las columnas. Este es un esquema de la fluidez espacial a partir del cual hay una serie de agrupación de puntos, que son las columnas, que generan constelaciones o situaciones de relación.
Y nuevamente, si usamos como eje de análisis encontrar constelaciones o relaciones de espacio, seguramente podamos hacer infinidad de esquemas similares que den resultados diferentes. Y eso es lo que me parece importante resaltar de la riqueza de esta obra. Cuando empezamos a bajar el observador, volvemos a la herramienta del Google Earth, en este caso el Street View, empezamos a hacer un recorrido peatonal, empezamos a descubrir la verdadera escala de la obra, la relación de la obra con su entorno inmediato. En este caso es esa calle de tránsito que une los edificios, que vincula el edificio con la plaza, como ese vidrio yo lo podría tomar como una situación de fluidez espacial, pero también como un telón de fondo para darle contención a esa calle, ¿no? También fluidez espacial visual, fluidez espacial interior, pero no puedo entrar al edificio por donde quiero. Las relaciones con el exterior a nivel de transitividad están condicionadas, están limitadas y a propósito, ¿no? También empecé a descubrir, por ejemplo, que el suelo del interior del pabellón, el pabellón está apenas elevado del nivel del suelo, está prácticamente al mismo nivel. La textura y el color del piso de afuera y de adentro es exactamente el mismo, y esto seguramente es con una intención, ¿no? Y de repente el monocromo en la resolución de los elementos estructurales verticales, en la resolución del techo, el juego entre esa plaza seca y el aula interior, o también posible distribución flexible de la plaza seca. Me parece que no podemos hablar de edificios sin hablar de esa plaza seca, sin hablar de la calle inmediata, sin hablar del bosque. El edificio no se puede explicar en sí mismo, eso también me pareció interesante. Una imagen donde, de vuelta, empezamos a ver que el edificio nos muestra una transparencia visual, pero también el vidrio está funcionando casi como una pantalla, donde ese reflejo de la sombra de los árboles que vemos en el pavimento también se proyecta sobre el vidrio. Entonces el vidrio juega con la transparencia y la opacidad, y esas sombras empiezan a interactuar con la vista interior de las columnas. Entonces me parece que tiene una densidad los temas de los ejes de análisis que es súper, súper interesante, y que estas imágenes un poco nos las van mostrando. Acá hay un detalle donde se ve esa casi imperceptible diferencia de nivel y la tímida forma de perforar el edificio. Tímida, en realidad está muy, muy intencionada, ¿no? Lo que importa en el espacio interior es esa flexibilidad, ese microcosmos que está conectado con el exterior, pero que está absolutamente contenido, y solamente a partir de 2 perforaciones, la piel de vidrio, 2 perforaciones que no están jerarquizadas, que no están resaltadas, es que logro entrar y salir del edificio. Entonces lo importante es lo visual, lo importante es lo que pasa adentro, y no hay tanto una conexión espacial de la transitividad, ¿no? Y también, para no extendernos mucho más, tenía un par de imágenes, pero vamos a cerrar con esto. Acá vemos un poco esta forma de apropiar el espacio, esta forma flexible, este espacio único, ¿no? Que propone múltiples maneras de apropiación, pero también esa tecnología llevada al extremo, esa columna ultra delgada, casi imperceptible, que está sosteniendo el techo, está pintada de blanco, igual que el techo, de una forma totalmente neutra para desaparecer. Entonces, es una columna que no quiero que se vea, o en realidad es una columna que juega muy fuerte con su presencia a partir de son 305 columnas, ¿no? Están contundentemente condicionando el espacio y marcando áreas de apropiación, áreas de conectividad. Entonces, ¿de qué manera voy a explicar el espacio interior o esas columnas? ¿De lo tecnológico y la pérdida de su percepción, o de la fuerza y la contundencia con la que demarcan el espacio interior? Entonces, me parece súper importante, cerrando con esta imagen, entender que esta obra, los ejes de análisis son múltiples, no como hicimos hasta acá, que por ahí tomamos una obra y le encontramos una particularidad, y que también tienen implicancias diversas que nos pueden disparar la explicación de la obra hacia diversos lugares. Bien. Bueno, buenísimo, Felipe. Ahora, chicos, Gracias. vamos a tener que mudarnos a otro Zoom, porque ha llegado el cierre de este, como usamos el espacio ya en las 3 próximas clases, esto no nos va a pasar,
pero hoy como sumamos lo del concurso fotográfico, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Pero bueno, seguimos en otro Zoom. Anita, vos ya pasaste el link.